El origen y los primeros años difíciles del cristianismo. El cristianismo es una de las religiones más influyentes en la historia de la humanidad, pero sus comienzos estuvieron marcados por dificultades y persecuciones. Surgió en el siglo I después de Cristo, en una región dominada por el Imperio Romano, y sus primeros seguidores enfrentaron una serie de desafíos que amenazaron su existencia. Desde su origen en la predicación de Jesús de Nazaret hasta su consolidación como una religión organizada, el cristianismo atravesó un proceso complejo de crecimiento y persecución. El cristianismo nació en el seno del judaísmo del siglo I, en la provincia romana de Judea. En ese tiempo, la región estaba bajo el control del Imperio Romano, y existía una fuerte tensión entre los judíos y las autoridades imperiales. Muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías que los liberara del dominio romano y restaurara la gloria de Israel. Jesús de Nazaret, una figura carismática y predicador itinerante, comenzó a ganar seguidores con sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Su mensaje desafiaba las estructuras religiosas y políticas de la época, lo que le ganó tanto adeptos como enemigos. Se cree que Jesús fue crucificado alrededor del año 30 después de Cristo. Bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato, un evento que se convertiría en el centro del cristianismo. Según la tradición cristiana, la resurrección de Jesús marcó el comienzo de la expansión de su mensaje. Sus discípulos, liderados por Pedro y otros apóstoles, comenzaron a predicar en Jerusalén y más allá, proclamando que Jesús era el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Las primeras comunidades cristianas estaban formadas en su mayoría por judíos que creían en Jesús como el Mesías. Estas comunidades mantenían muchas de las prácticas judías, como la oración en el templo y la observancia de la Torá. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a diferenciarse del judaísmo tradicional, en parte debido a la predicación de Pablo de Tarso. Originalmente un perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los más fervientes propagadores del cristianismo. Sus enseñanzas enfatizaron que la salvación era accesible a todos, no solo a los judíos, lo que permitió la expansión del cristianismo entre los gentiles. Este proceso condujo a la separación gradual entre cristianos y judíos, un hecho que se consolidó después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. A medida que el cristianismo se expandía, también se diversificaban sus comunidades. En ciudades como Antioquía, Éfeso y Roma, surgieron centros importantes donde se predicaba el Evangelio. Las cartas paulinas ayudaron a mantener la unidad entre las iglesias y a establecer una identidad cristiana más definida. Las persecuciones contra los cristianos. Los primeros cristianos enfrentaron persecución tanto de parte de las autoridades judías como del Imperio Romano. En los primeros años, los líderes religiosos judíos consideraban a los cristianos como una secta herética y trataron de frenar su expansión. Sin embargo, la mayor amenaza provino del Imperio Romano. Los romanos toleraban diversas religiones en su vasto imperio, pero esperaban que todos sus ciudadanos reconocieran la autoridad del emperador y participaran en los cultos imperiales. Los cristianos, al negarse a adorar a los dioses romanos y al emperador, eran vistos como subversivos. Esta negativa los hizo objeto de sospecha y persecución. El primer caso documentado de persecución estatal ocurrió bajo el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo, tras el gran incendio de Roma.
Nerón culpó a los cristianos del desastre y ordenó su ejecución. Muchos fueron arrojados a las fieras en el Coliseo, crucificados o quemados vivos. Las persecuciones continuaron esporádicamente durante los siglos I y II. Algunos emperadores, como Domiciano y Trajano, establecieron medidas contra los cristianos, aunque éstas no siempre fueron sistemáticas. Sin embargo, a finales del siglo II y durante el siglo III, las persecuciones se intensificaron con emperadores como Decio y Diocleciano, quienes implementaron políticas de represión generalizada. Estas persecuciones dieron lugar al fenómeno del martirio, donde muchos cristianos prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Figuras como San Ignacio de Antioquía y San Policarpo fueron ejemplos de esta resistencia, inspirando a futuras generaciones de creyentes. La organización de la Iglesia primitiva. A pesar de las persecuciones, el cristianismo continuó creciendo y desarrollando una estructura organizativa. En sus primeros años, las comunidades cristianas se reunían en casas particulares y eran dirigidas por ancianos y obispos. Con el tiempo se estableció una jerarquía más definida, con el obispo como la figura principal en cada ciudad. Uno de los aspectos clave del crecimiento del cristianismo fue la creación de textos sagrados. Las cartas de Pablo y otros apóstoles circularon ampliamente, y los evangelios comenzaron a escribirse a finales del siglo I. Estos textos ayudaron a consolidar la doctrina cristiana y a proporcionar una base teológica común para las comunidades dispersas. Para finales del siglo II, ya existían diferencias doctrinales entre diversas comunidades cristianas. Algunos grupos, como los gnósticos, promovían interpretaciones alternativas de la fe cristiana. Esto llevó a la necesidad de definir una ortodoxia cristiana, que eventualmente resultó en la formulación del canon del Nuevo Testamento y en la consolidación de credos fundamentales. Factores del crecimiento del cristianismo. A pesar de las dificultades, el cristianismo se expandió rápidamente por varias razones. 1. Mensaje de esperanza y salvación. La promesa de vida eterna y el amor incondicional de Dios atrajeron a muchas personas, especialmente a los más pobres y marginados. Segunda, redes de comunicación romana. El Imperio Romano, con su extensiva red de caminos y su relativa estabilidad, facilitó la propagación del mensaje cristiano. Tercer ejemplo de los mártires. La valentía y la fe de los cristianos perseguidos inspiraron a otros a unirse a la religión. Cuarta, caridad y apoyo mutuo. Las comunidades cristianas se caracterizaban por su solidaridad y cuidado por los necesitados, lo que atrajo a muchos conversos. Quinta, apertura a los gentiles. La decisión de aceptar conversos no judíos permitió una expansión mucho más amplia de la fe. Sexta, estructura organizativa eficiente. La jerarquía eclesiástica permitió la coordinación y consolidación de las comunidades cristianas en diversas regiones. Conclusión. El cristianismo nació en un entorno hostil y enfrentó numerosos desafíos en sus primeros años. Sin embargo, su mensaje poderoso, la organización de sus comunidades y la valentía de sus seguidores permitieron su expansión. A pesar de las persecuciones, la fe cristiana sobrevivió y eventualmente se convirtió en una de las religiones predominantes del mundo. Este periodo inicial de dificultades fue crucial para la formación del cristianismo y su consolidación como una fuerza espiritual y cultural duradera. Con la llegada del emperador Constantino y el Edicto de Milán en el siglo IV, el cristianismo finalmente dejó de ser perseguido y comenzó su camino hacia convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Si este video te gustó, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido histórico.